Estimados estudiantes, muy buen día, cordial saludo. Para la clase de hoy corresponde trabajar la clasificación de los seres vivos, también conocido como taxonomía, dado que los niveles de clasificación en los que se organiza la vida se denominan taxones y nomía pues de estudio, por eso taxonomía, estudio de la clasificación de los seres vivos. Como ya hemos visto en clases anteriores, el proceso evolutivo dio origen a esta multiplicidad de formas de vida que conocemos hoy a partir de un ancestro común, una célula primigenia, que a partir pues de procesos de especiación, a través de aislamientos reproductivos, tantas especies que se van adaptando a sus diferentes ambientes, pues fueron generando lo que conocemos hoy como la biodiversidad. Así entonces, la taxonomía es una disciplina de la biología que se encarga de identificar, nombrar y clasificar las especies con base en relaciones naturales. Esas relaciones naturales son esas relaciones evolutivas de las que hablábamos en los cladogramas de clase anterior, en las que se mostraban las relaciones filogenéticas entre las especies. Es decir, los ancestros comunes o los ancestros recientes o pasados de las especies que han sido originadas a lo largo pues, de estos miles de millones de años. La taxonomía forma parte de la gran rama de la biología llamada sistemática, puesto que la identificación, el nombre y la clasificación, pues realmente es todo un proceso de sistematización de la información, por eso también se denomina sistemática. Y la sistemática, pues entonces es el estudio de la diversidad biológica con un énfasis en la historia evolutiva, de ahí la importancia entonces de reconocer los procesos evolutivos para poder entonces llegar a este tema que se denomina clasificación de los seres vivos. Vamos a ver aquí un pequeño video sobre la historia de la clasificación. Taxonomía. La taxonomía estudia la diversidad biológica. En forma general puede ser definida como la ciencia que encierra, describe y clasifica todos los seres vivos del planeta. A primera vista no parece muy interesante, pero la taxonomía es muy importante para comprender nuestra biodiversidad y contribuir para su conservación. La verdad, todos nosotros somos de alguna forma taxónomos y siempre lo fuimos. Fue este comportamiento lo que nos permitió sobrevivir y evolucionar. ¿No es verdad que siempre sentimos la necesidad de buscar patrones y clasificar el ambiente a nuestro alrededor? Lo que podemos comer, lo que podemos usar para protegernos, de qué animales debemos huir. Pero, ¿cuándo fue que esta necesidad de arreglar todos los seres vivos en un esquema de clasificación general fue puesto en práctica por primera vez? Fue Aristóteles en el siglo IV a.C. quien afirmó: para comprender cualquier cosa es necesario comenzar por clasificarla, de acuerdo con sus partes, y subdividir los organismos vivos en dos grupos, plantas y animales. Su trabajo fue seguido por muchos otros naturalistas que se empeñaron en observar e inventariar el mundo vivo, pero a esta altura los nombres atribuidos eran largas descripciones morfológicas en latín. Por ejemplo, la abeja europea es referida como Apis pubescens, Torarce subgriseo, Abdomine fusco, Pedibus posticis glabris, un trinque Margine ciliatis. Solo mucho más tarde, con el descubrimiento de muchos otros organismos, surgió la necesidad de alterar este sistema de nomenclatura, tornándolo más simple. En el siglo XVII, el médico y botánico Carl Linneo publicó el libro Sistema Natural, que estableció las principales reglas taxonómicas que todavía hoy usamos. Carl Linneo fue el primero en utilizar de forma coherente la nomenclatura binominal, que hoy conocemos también como nombre científico. La abeja europea pasó entonces a ser referida como Apis mellifera, abeja de la miel. Esta nomenclatura está compuesta por dos palabras en latín, un nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula y uno específico, escrito en minúsculas. ¿Pero cuál es el origen de estos nombres? Los nombres atribuidos pueden tener diferentes orígenes y explicaciones. Muchos son derivados del griego clásico y asociados a conceptos como Homo sapiens, que significa hombre sabio. Otros hacen referencia a lugares o personas como Trilobite. Aegrotocatelus jaggeri. El motivo del nombre específico es en honor al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Pero, ¿cómo se organizan entonces los seres vivos? En Sistema Natural,
Linneo continuó organizando los seres vivos en dos reinos animales y plantas, que subdividió después en diferentes niveles jerárquicos, de acuerdo con el grado de semejanza. Más tarde, en el siglo XIX, Ernst Haeckel, influenciado por Linneo e inspirado por la teoría evolutiva de Darwin, pasó a abordar la diversidad como un proceso dinámico, estableciendo la idea de un antepasado común, intentando llenar las lagunas o vacíos generados por el sistema anterior. Haeckel organizó los seres vivos en tres reinos: animales, plantas y protistas, donde incluyó las bacterias, protozoarios y hongos, cuyas características eran mixtas o no encajaban en ninguno de los dos grupos anteriores. Siguieron después otros naturalistas que contribuyeron enormemente para la taxonomía como ya la conocemos. Un ejemplo es Robert Whittaker, que en principio del siglo XX propuso una nueva clasificación basada en 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae. Para hacer esta división, Whittaker se basó fundamentalmente en 3 criterios: nivel de organización celular, forma de obtención del alimento e interacciones en los ecosistemas. Actualmente usamos un sistema de clasificación basado en la división de 6 reinos que agrupamos en 3 dominios o superreinos: Arca, Bacteria y Eucaria. Pero dentro de cada uno, los biólogos continúan dividiendo los seres vivos en grupos o taxa cada vez más pequeños, de acuerdo con sus niveles de semejanza. Ejemplo, el hombre y el perro. Dominio Eucaria, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Primata en el hombre, carnívora en el perro, familia Hominidae en el hombre, Canidae en el perro, género Homo en el hombre, Canis en el perro, especie Homo sapiens en el hombre, Canis lupus en el perro. Si por ejemplo pensamos en un pingüino y un águila, ambos tienen plumas, pico y alas, y por eso habrá una tendencia natural por agruparlos juntos, manteniéndolos por ejemplo en un grupo aparte del pez. Y si pensamos en un girasol, es probable que agrupemos el pez, el pingüino y el águila por ser todos animales, manteniendo el girasol aislado. Aunque los organismos no son solo organizados con base en sus características morfológicas, hoy se considera también su fisiología, análisis molecular, el comportamiento y ecología. Los seres vivos parecen estar todos muy organizados, pero no es verdad. Se estima que apenas el 10% de los organismos de la Tierra están clasificados, y el sistema está lejos de ser perfecto. La clasificación taxonómica es en verdad un compromiso que continúa generando discusión entre muchos taxónomos, y resulta frecuentemente en esa ida y reintegración de organismos en diferentes grupos, gracias al descubrimiento de nuevos datos sobre evolución y los nuevos modelos de análisis filogenéticos. Bueno, así entonces vimos una pequeña historia de la clasificación. Aquí un pequeño repaso. Vieron que Aristóteles en el siglo IV a.C. hablaba del reino planta y el reino animal. Solamente para ese entonces era posible clasificar a las formas de vida dentro de esos dos grandes grupos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, los hongos no existieran o no hubiesen evolucionado hasta el momento. Solo que los hongos, al ser sésiles, al ser quietos en un sustrato, eran organizados dentro del grupo de las plantas, ¿cierto? Por el hecho de no poder desplazarse. Y los microorganismos, pues en este entonces no existía la posibilidad de poseer o de tener un microscopio, por tanto, pues no habían sido descubiertos los microorganismos, aunque ahí estaban, ¿cierto? Aún así las bacterias seguían generando enfermedades o procesos de fermentación, por ejemplo, con los hongos para la producción de vinos y cervezas, que en ese entonces ya se preparaban, pero no sabían que habían unos microorganismos responsables de tales procesos, pero ahí estaban, ¿listo? Entonces por eso las formas de vida eran clasificadas solo como reino planta y animal. Ya más adelante en el siglo XVIII, Carl von Linneo seguía hablando pues de estos dos reinos, pero él creó un sistema de clasificación. Un sistema de clasificación que hasta nuestros días sigue siendo utilizado, puesto que creó unas categorías o unos taxones que permiten entonces ordenar y clasificar a todos los seres vivos que poblan nuestro planeta, incluso darles un nombre científico. Más adelante, en el siglo XIX, Ernst Haeckel dice un momento, además de haber animales y plantas, pues existen otro tipo de organismos que no tienen características de estos dos grupos. Y es por eso entonces que crea el reino protista, donde agrupa
a todos aquellos animales que tienen características diferentes o diferenciadas a los animales y las plantas. Luego, Will Tucker, en el siglo XX, dice que el reino protista, pues también hay como una mezcolanza y una mixtura de muchas cosas, y separa a los hongos en su propio reino, denominado el reino fungi, ¿cierto? A los protistas los deja como reino protista y saca a unos organismos microscópicos unicelulares, cuya característica principal era que sus células no tuvieran núcleo, es decir, eran procariotas. Y a los procariotas los denominó reino monera. Hasta ahí tenemos 5 reinos de las formas de vida, pero más recientemente, en 1977, Carl Huss acaba de decir que el reino monera, pues también había una mezcla de organismos, de seres vivos, y los dividió en 2 reinos. El reino bacteria, organismos cuya pared celular tiene una sustancia denominada como péptidoglucano, y las arqueas, que no tienen el péptidoglucano. Entonces, hasta este momento tenemos un sistema de clasificación que cuenta con 6 reinos: reino bacteria 1, reino arquea 2, reino protista 3, reino fungi o hongo 4, reino animal 5 y reino planta 6, que además tienen una categoría mucho mayor que se llaman los dominios, y están agrupados en 3 dominios: el dominio bacteria con su propio reino bacteria, el dominio arquea con su propio reino arquea, y el dominio eucaria, que corresponde a estos otros reinos: el reino protista, fungi, animal y plantae, puesto que estos son los que tienen células eucariotas, es decir, que ya poseen un núcleo. Es como un mapa aquí de la historia de la clasificación, y aquí vamos a ver como una caracterización pues muy general de todas las formas de vida que existen en nuestro planeta. Como les venía diciendo, existen entonces 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Se denomina eucaria porque sus células que conforman a esos organismos son eucariotas, es decir, que poseen un núcleo al interior de su célula con la información genética y su ADN pues allí envuelto en esa membrana nuclear. Y bacterias y arqueas, que eran los antiguos monera, pues como lo dijimos ahorita, son células, organismos unicelulares procariotas, es decir, que no hay una membrana nuclear y por tanto el material genético está, su cromosoma está ahí en el citoplasma celular. ¿Listo? Bueno, otra característica importante de esta clasificación entonces es el número de células. Entonces vemos que tanto bacterias como arqueas son organismos unicelulares. Para el reino protista hay unicelulares y pluricelulares. En el reino fungi la mayoría son pluricelulares, pero también existen hongos unicelulares, como por ejemplo la levadura, con la que preparan el pan, la cerveza. Algunos vinos pues le agregan esta sustancia para que formen esa espuma, o al pan para que pueda levar, ¿cierto? Para que se levante, para que crezca la masa, por eso se llama levadura. En la planta, por pequeños que sea, o un animal por pequeño que sea, ya su condición es de pluricelularidad, ¿cierto? Son organismos pluricelulares. Además, otra característica muy importante dentro de la clasificación de las formas de vida y que es diferenciadora en todos es la pared celular. De la pared celular de las bacterias es una pared con péptido-glucano. Esas son 2 palabras que ya conocemos de clase: glucano de glucosa, péptido de proteína. Entonces es una pared celular construida por 2 moléculas o unas sustancias de proteína y glucosa que se unen formando el péptido-glucano. Las arqueas no tienen esta pared, es una pared que no poseen el péptido-glucano, por eso Carl Huss en 1977 separa a estos 2 reinos del reino monera. Los protistas tienen pared celular con celulosa. El reino hongo, todos tienen una pared celular con quitina que les da resistencia, ¿cierto? Por eso pueden crecer, y este pie puede soportar entonces la umbrela o sombrillita que caracteriza este tipo de hongos o setas. La pared celular de celulosa, muy característica pues de las plantas, esa celulosa es la madera. Realmente la madera es lo que le da esa rigidez y esa resistencia a los árboles, específicamente para esos que ya son capaces de alcanzar grandes alturas. Hay un parque en Norteamérica que es de secuoyas, que es donde están los árboles más grandes del mundo, que pueden alcanzar hasta 150 metros de altura, ¿cierto? Y es justamente esa pared celular de la celulosa quien la evolución la ha dotado de resistencia para poder soportar esos pesos pues enormes que pueden tener estas plantas.
Y a nosotros los animales, pues también la evolución nos dotó de una característica muy importante y es la de poder desplazarnos y movernos para poder capturar nuestro alimento. Y es por eso entonces que tener pared celular no era conveniente porque nos genera rigidez en los movimientos y en el cuerpo. Es por eso entonces que los animales carecen de pared celular, solo tenemos una membrana que nos permite entonces esa flexibilidad. Listo. Y otra característica entonces importante es la forma de nutrición. Tanto bacterias y arqueas como protistas tienen organismos de los dos tipos de nutrición, tanto autótrofos que son capaces de producir su alimento o heterótrofos que deben buscarlo. Los hongos sin excepción son heterótrofos, hay parásitos, hay saprófitos, ¿cierto? Que se alimentan de materia orgánica en descomposición, en un hongo crece por ejemplo en un pedazo de tronco podrido, en un animal muerto, ¿cierto? Un pedazo de boñiga, ahí donde empiezan a crecer estos organismos, puesto que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, como les venía diciendo. Las plantas, sin excepción, también son autótrofas, producen su propio alimento, aunque existen las plantas carnívoras que son capaces entonces de suplir su nutrición con pequeños insectos o aves o anfibios, pero sin embargo ellos son capaces de producir su propio alimento. Y los animales, pues también, sin excepción, tenemos la posibilidad de encontrar los animales capaces entonces de haberse adaptado a diferentes formas para atrapar, para consumir, para devorar, para perseguir, para depredar a su presa y de esa manera entonces son considerados como heterótrofos. Así entonces vemos como este mapa general de todas las formas de vida nos muestra 3 dominios y 6 reinos. Dominio bacteria con su propio reino bacteria. El dominio arquea con su propio reino arquea. Y el dominio eucaria con sus 4 reinos, protista, fungi, planta y animal. Aquí vemos entonces las categorías taxonómicas, es lo que venía diciendo, se llaman taxones, de ahí el nombre de taxonomía, ¿cierto? Cada uno de estos criterios, cada uno de estos niveles de clasificación se denomina taxón, son 8 taxones y permiten entonces que de una manera jerárquica de inclusión se organicen las formas de vida, de tal forma que el dominio incluye el reino incluye el filo o la división, el filo o la división incluye las clases al orden, el orden familia, la familia incluye el género y el género incluye la especie. Es decir, pasamos de tener a muchos organismos a identificar solamente uno, que es la especie que estamos clasificando. Vamos a clasificar, por ejemplo, el perro. Entonces, el perro pertenece a un dominio, ¿cierto? Entonces, mira, nos devolvemos acá, bacteria, arquea o eucaria. Pues por ser eucariota, por ser reino animal, pertenece al dominio eucaria. Reino, pues ya sabemos que el reino al que pertenece el perro es un reino animal, pero el reino a su vez se divide en dos grandes filum, los vertebrados y los invertebrados. Entonces sabemos que los perros son del filo vertebrado, que también se denomina cordado, ¿sí? Pero los vertebrados pertenecen a 5 clases, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El perro, como podemos tener muy claro, es un mamífero, es por eso entonces que su clase es esta, mamífero o en latín mamalia. Orden del perro es carnívora, pero dentro de la orden hay muchas familias, como los felinos, como los caninos, y la familia entonces a la que pertenece el perro son los caninos. Pero dentro de los caninos hay varios géneros. El género al que pertenece el perro es género Canis y la especie Familiaris, ¿cierto? Entonces de esta manera es posible que clasifiquemos a las formas de vida. Si fuéramos a clasificar al lobo, que está muy emparentado con él, compartiría las mismas características, pero se diferenciaría en la especie. El lobo sería eucaria, animal, vertebrado, mamalia, carnívoro, familia también es un canino, género Canis, pero la especie se llama Lupus. Entonces de ahí, ¿cómo es posible ver entonces el emparentamiento de estas dos formas de vida que realmente, si lo pudiéramos ver en un cladograma, tuvieran un ancestro como muy cercano por ese emparentamiento? Vamos a clasificarnos a nosotros, a los humanos. Aquí podemos ver entonces un dibujo muy importante como para la historia del arte. Este es una obra de Leonardo da Vinci llamado El hombre de Vitruvio, que representa como las medidas y la perfección del cuerpo humano, y es en honor entonces a un arquitecto de la época denominado o llamado Vitruvio. Entonces, si vamos a clasificar al humano, nosotros pertenecemos a un dominio, que es el dominio eucaria, por lo que tenemos células con núcleo, es decir, ser eucariotas.
El reino es el animal, pertenecemos además a los cordados o a los vertebrados. Nuestra clase es mamífero, el orden es primate, la familia es homínido, el género es Homo y la especie es Sapiens. De aquí podemos identificar el nombre científico, ¿cierto? Nuestro nombre científico es Homo sapiens, nos lo decían ahorita en el video que les presenté, Homo sapiens. Entonces voy a adelantarme a decirle que el nombre científico de cualquier forma de vida lo conforma el género y la especie. El género como primera palabra y la especie como segunda palabra. Aquí podemos ver dos osos, el oso negro americano y el oso negro asiático, ¿cierto? Como pueden ver, él vive en Norteamérica, él vive en el sudeste asiático, pero esto permite que haya un aislamiento reproductivo muy grande de tipo geográfico. Este oso americano no va a ir tras una hembra en el Tíbet, ¿cierto? O por allá en Asia, ni este oso se va a ir desde el sudeste asiático hasta Norteamérica a buscar una osa o un oso si es del caso, ¿sí? Están aislados reproductivamente y eso ha hecho entonces que este oso en el lugar que vive se haya adaptado a esas condiciones y haya acumulado pues unas diferencias genéticas en su genoma que son diferentes a este oso, que ha acumulado también pues a lo largo de miles de millones de años de evolución características que lo hacen diferentes y por tanto ya no pueden reproducirse. Y si pudieran reproducirse, pues su descendiente sería un híbrido estéril que no podría generar entonces tampoco la posibilidad de que esa especie continuara, como la mula que hemos visto también en clases anteriores, a lo que denominamos un aislamiento post-cigótico. ¿Listo? Te vamos a clasificar a nuestros osos. Dominio. Muy bien, eucaria porque poseen núcleo en sus células. El reino es el animal. Filo también pertenece a los vertebrados o cordados, sigue siendo la clase mamífero. Cuando hablamos de estas primeras criterios o taxones o categorías taxonómicas es como fácil, ¿cierto? Cuando llegamos al orden ya se nos hace un poquito más complicado porque es más específico frente al organismo. Entonces el orden del oso es carnívora, la familia es Ursidae, quien agrupa a los mamíferos de cuello ancho y como el de ellos y un poquito alargado y cola muy pequeña, ¿cierto? El género es Ursus, como lo estamos viendo acá, la primera palabra del nombre científico. Y si vamos a hablar de la especie del oso negro americano, la especie es Americanus, o del oso negro asiático es Tibetanus, ¿cierto? Ursus americanus, Ursus tibetanus. Género, especie, género, especie. Si fuéramos a hablar, por ejemplo, del oso polar, él también es un Ursus y tendría todas estas características igualitas, eucaria, animal, cordada, mamífero, carnívoro, Ursidea, Ursus. Pero ¿qué va a cambiar? En la especie, ¿cierto? Ya es una especie diferente que está aislado reproductivamente también de estos dos y por eso su nombre es Ursus maritimus. El oso grizzly, por ejemplo, está denominado como Ursus horribilis, porque es una especie también diferente de oso, porque han venido acumulando características diferenciadoras en sus genomas. ¿Listo? Vamos entonces aquí a ver un poquito del nombre científico. El nombre científico de los seres vivos fue propuesto por Carl von Linneo a través de la nomenclatura binomial. Binomial significa bi, dos, nomial, nombres. Son dos nombres, el cual da a cada especie un nombre científico formado pues, por esas dos palabras en latín. ¿Por qué en latín? Porque si nosotros aquí hablamos, por ejemplo, del perro, cuyo nombre científico es Canis familiaris, pues aquí en Colombia hablamos de perro, pero en Estados Unidos se llama dog, pero en Japón no sé cómo se llama, pero no se llama ni perro ni dog. Y en Alemania no sé cómo se llama, pero no se llama ni perro ni dog, ni tampoco como se dice en Japón. Y así sucesivamente, ¿cierto? En tantos idiomas habrá la posibilidad de nombrar el perro de muchas maneras. Pero si hablamos de Canis familiaris, aquí en cualquier parte, estamos denominando al perro, ¿cierto? Al perro común como especie. El gato se llama, su nombre científico, Felix domesticus. La mosca de la fruta, que es esa mosquita pequeñita que vuela sobre los bananos, sobre la papaya, cuando la deja uno ahí encima de la mesa, encima del pollo de la cocina, se llama Drosophila melanogaster. El banano se llama Musa paradisiaca, tiene un nombre bastante bonito, bastante particular. El lobo, como dijimos ahora, se llama Canis lupus y el humano se llama Homo sapiens. La cucaracha, por ejemplo, se llama Periplaneta americana. La cebra Ecusebra, la guacamaya Arao macao, y así, ¿cierto? Cada una de las formas de vida tiene un nombre científico específico que lo identifica en el lenguaje científico, ¿cierto?
Aquí dice que la primera parte del nombre es el género, la segunda parte es la especie, que lo hemos venido diciendo pues ya en diapositivas anteriores, género y especie, es decir, los dos últimos taxones. Si pudiéramos aquí preguntar, sacando al banano, que no es un animal, ¿cuál de estos animales está más emparentado con otro? Entonces podemos ver que el perro y el lobo están tan emparentados que comparten el género. Si el género está igualito es porque las demás categorías taxonómicas o taxones también están iguales. ¿Cuáles? El dominio, el reino, el filo, la clase, la familia, el género están exactamente iguales. ¿Qué cambia? Pues obviamente la especie. Listo. Una característica además de la nomenclatura o del nombre de los seres vivos es que su nombre siempre está escrito de una letra diferente. ¿Sí ven? Está escrito en cursiva o en subrayado o ambas, ¿cierto? Cuando ustedes se remiten a un texto de literatura científica van a encontrar que si se habla específicamente de un nombre científico está escrito en cursiva o en negrilla o incluso hasta con color diferente, aunque no es necesario, pero sí que está escrito en cursiva o subrayado. La primera letra del género siempre es mayúscula, todas las demás letras se van a escribir en minúscula, son como las normas técnicas para darle la escritura al nombre científico. Si tú descubres una forma de vida, pues usted puede darle el nombre, sobre todo la parte de la especie. Por ejemplo, ustedes saben que en su escudo hay una flor. Esa flor tiene como especie Restrepia, ¿cierto? Es como una Cattleya Restrepia, una orquídea que quien la descubrió, pues en honor a José Manuel Restrepo Vélez, nuestro, pues a quien se debe el nombre del colegio, la institución, pues se la dedicó. Por eso se llama la Restrepia. Listo. Aquí podemos ver entonces dos elefantes. No es que sea uno más grande que el otro, pues en edad. Tampoco es que sean macho y hembra, ¿sí? Tampoco es que sean un viejo y un joven, ¿cierto? Como estamos ahorita diciendo, sino que son dos especies distintas. Estamos hablando del elefante asiático, cuyo nombre es Elephas maximus, y estamos hablando del elefante africano, cuyo nombre es Loxodonta africana. A diferencia del perro y el lobo, que están muy emparentados, a diferencia del oso negro americano y el oso negro asiático, que están muy emparentados, ellos ya no están tan emparentados porque miren que no comparten el género Elephas y género Loxodonta. ¿Listo? Es decir, que ellos también están ya aislados reproductivamente, incluso miren el aislamiento tal, ellos viven en Asia y ellos viven en África. Ellos no van a hacer una migración tan grande de continente a continente, pues buscando pareja. Y aquí podemos ver entonces unas diferencias muy notorias entre estos dos animales. Vemos por ejemplo la joroba en la frente, aquí que en el africano no es tan prominente, la curva en la espalda, mientras que la curva en la espalda es hundida en el elefante africano. El tamaño pues obviamente se puede evidenciar. En la trompa que se llama probóscide podemos ver una trompa con dos lóbulos al final, mientras que en el elefante asiático solamente hay un lóbulo. El número de dedos también varía, como pueden observar, ¿cierto? Entonces, las orejas es una característica también importante. Como estos elefantes africanos viven pues en la sabana, que de pronto con unas temperaturas mucho mayores, entonces recuerden que las orejas de los elefantes son sus radiadores, son los que le permiten radiar el calor y refrescarse. Mientras que el asiático pues todavía tiene la posibilidad de vivir en bosque, entonces no necesita pues como refrescar tanto su cuerpo del sol, por tanto sus orejas no son tan grandes. Listo. Aquí podemos ver entonces nuestra primera actividad y esta es para que la realicemos aquí entre todos, y es la clasificación del elefante, ¿cierto? El elefante africano, el elefante asiático, que de muchas especies que poblan el planeta, pues nos quedan dos. Hay una subespecie del elefante asiático, que es el elefante asiático de bosque, ¿cierto? Hay uno que vive más en la pradera, otros que vive más metido en el bosque. Entonces, dominio del elefante africano, ya sabemos que es Eucaria. Reino, animal. Filum, cordado o vertebrado. Clase, mamífero. Orden, Proboscidae o Proboscidae en latín. ¿Por qué? Por la trompa o moco que tiene, que se denomina probóscide. La familia, Elephantidae o Elephantidae. El género ya sabemos que es Loxodonta y la especie sabemos que es africana.
Para el elefante asiático tenemos lo mismo, dominio Eucaria, reino animal, filo cordado, clase mamífero, orden Proboscidea porque también tiene su trompa o moco, la familia sigue siendo Elefantidae, pero ya su género cambió, ¿cierto? Ya no está tan emparentado como perros y lobos o como el oso negro americano y el oso negro asiático que compartían hasta el género. Aquí el género es diferente, aquí el género es Elephas y la especie es Maximus, es decir que su rastro evolutivo nos muestra que el ancestro común de ellos está mucho más alejado. ¿Listo? Muy bien. Y aquí ahora sí vamos a describir la actividad que vamos a realizar y tiene como fecha de entrega la próxima semana. Dice, realizar la clasificación taxonómica de 5 especies. Miren que no dice animales, dice 5 especies. Si quiere hablar de plantas, puede hablar de plantas. Si quiere hablar de hongos, puede hablar de hongos. Si quiere saber o encontrar la clasificación específica de una bacteria, de un protozoario, lo puede hacer. Lo que pasa es que estamos como más relacionados con los animales, aunque las plantas nos rodean, nos mantienen vivos con el oxígeno y la comida que producen, pero estamos más familiarizados con los animales. Sin embargo, queda abierto, por eso dice 5 especies. Adjuntar foto del organismo, la foto de un antepasado, la foto de su distribución geográfica e indicar el nombre científico de cada uno de ellos. ¿Listo? Esta es la actividad muy fácil, vamos a hacer una explicación más detallada. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la jirafa, ¿cierto? Es un organismo que yo realmente no conozco, nunca he visto pues con mis propios ojos una jirafa real, las que he visto son por imágenes o por televisión. Cuando aquí en el zoológico pues nunca ha habido o no me ha tocado y sé que en el zoológico de la Hacienda Nápoles hubo, pero pues cuando había no tuve la posibilidad de ir, era muy chiquito, no me llevaron, no sé qué pasó, pero no conozco. Listo. Algún día me haré un viaje y están cordialmente invitados para hacer un safari por allá por África para ver muchas formas de vida. Entonces, la tarea nos dice clasificar 5 formas de vida. Entonces, esta es la primera. Entonces, clasificación taxonómica para la jirafa, dominio Eucaria, reino animal o animalia, aquí está en latín, filo cordado o chordata, aquí está en latín, clase mamalia o mamífero, orden Artiodáctila, familia Girafidae y género jirafa. Y la especie a la que pertenece es Camelopardalis. Es por eso entonces que yo ya sé que como el nombre científico me lo componen la primera palabra del género y la segunda palabra la especie, yo ya sé que el nombre científico es Jirafa camelopardalis, que es el que tengo acá. Escrito en cursiva, escrito subrayado, con color diferente, ¿cierto? Que son como las normas que nos permiten construirlo. Primera letra del género mayúscula, todas las demás en minúscula. Entonces ya tengo la clasificación taxonómica. Luego me preguntan por una imagen o me piden una imagen reciente del organismo. Esta es la imagen reciente, la imagen de un antepasado. Aquí podemos ver un antepasado de la jirafa y se nos convierte como en la actividad que tenemos del dibujo de la criatura, pero además del descendiente, pero además del mutante, ¿cierto? Que podíamos ver cómo iba cambiando. Aquí podemos ver también cómo esas características a través de miles de millones de años se han ido modificando en su genoma. Además me piden la distribución geográfica, entonces aquí vemos cómo en África estas diferentes especies de jirafas pues se van distribuyendo. Lastimosamente quedan muy pocas, unas cuantas en resguardos pues en zoológicos alrededor del mundo y en libertad pues quedan realmente muy pocas y están catalogadas como especie amenazada de extinción. Entonces también es una de las quizás características que me llama la atención de ellas. Entonces, el formato de entrega para la actividad es una presentación en PowerPoint en la que la primera diapositiva es pues la identificación del trabajo, el título, clasificación de los seres vivos por su nombre, su grado. Y en la segunda diapositiva pues hace toda la caracterización del primer organismo, en la tercera diapositiva el otro organismo y así sucesivamente. Es decir que su entrega va a tener como mínimo 6 diapositivas. No sé si de pronto se van a acceder más, pero es como lo mínimo que se pide. Una diapositiva por la información de cada uno de los 5 organismos que tienen que hacer. Bueno chicos, no siendo más, los dejo. Recuerden que la actividad es para entregar la próxima semana en la plataforma